Vamos a empezar saludando. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué ganas teníamos de retomar este Cuídate con Gadis. Hoy nosotros estamos de vuelta al cole. Esperamos que la vuestra esté siendo lo más tranquila y fructífera posible. Algunas y algunos estaréis de vacaciones, que las disfrutéis, que nos dais un poco de envidia. Bueno, para los que os unáis por primera vez, Cuídate con Gadis es una ventana a la alimentación saludable, a la salud, claro, y a la nutrición. Una vez al mes tratamos temas que nos interesan a todos con especialistas. Pues hasta la fecha, ¿de qué hemos hablado? Si es la primera vez que os conectáis con nosotros. Pues hemos hablado, por supuesto, de alimentación infantil, de ayuno intermitente o de nutrición y deporte, por poneros algunos ejemplos. Y hoy traemos un tema que a lo mejor alguien piensa que no va consigo, pero que nos interesa a todos porque ¿quién no ha tenido alguna vez alguna, ya no digo enfermedad, sino molestia intestinal, ¿no? O qué mujer no ha notado alguna vez algún tipo de desajuste en su estómago o en su intestino durante el ciclo menstrual. O ¿quién no se ha hecho alguna vez la típica pregunta de, ay, tengo diarrea, ¿qué me puedo tomar? Bueno, pues de salud intestinal vamos a hablar hoy. Ya nuestra invitada ya la estáis viendo, os la voy a presentar por si no la conocéis. Ella es Natalia, responsable de Alvida, es farmacéutica, es nutricionista, además es docente y, entre otras cosas, es la autora del libro Empezar a comer sano. Especialista en salud intestinal, también, si la estáis siguiendo, veréis que en su perfil también comparte muchas cosas sobre alimentación infantil. Natalia, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué es la salud intestinal y por qué es importante, Natalia? Venga, vamos a empezar. Pues mira, la salud intestinal es algo a lo que no le damos mucha importancia y realmente tiene muchísima más importancia de la que muchas personas serían capaces siquiera de imaginar. De hecho, el tener una buena salud intestinal implica pues, que haya un buen equilibrio, ¿no?, en nuestra microbiota intestinal. Al final nosotros tenemos infinidad de células extrañas que no son de nuestro organismo, que corresponden a microorganismos que habitan con nosotros en una especie de, pues, de simbiosis, ¿no?, y que nos aportan pues, muchas cosas positivas, ¿no? En parte aportan pues, que haya un buen estado de nuestro intestino, de lo que es el epitelio intestinal, gracias al cual nosotros vamos a entrar en contacto con los nutrientes, con los alimentos que ingerimos, con el exterior al final, ¿no?, con los tóxicos o toxinas que ingiramos también, ¿no? Por tanto, incluso con virus o bacterias, ¿no?, que podamos ingerir en algún alimento. Por tanto, un buen estado de ese intestino es fundamental para una correcta absorción de los nutrientes, para tener un sistema inmune, una barrera que nos defienda de esos tóxicos, de esas bacterias y de esos virus externos, y además también una buena modulación del sistema inmunológico. Es decir, al final cada vez se sabe más que la mayoría de las enfermedades a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel degenerativo, a nivel de enfermedades autoinmunes, muchas de ellas, casi todas, vamos, te diría, tienen su origen en el intestino, en una disbiosis intestinal, en una alteración del buen estado del intestino. Por tanto, fíjate si es tan importante el cuidar esta salud intestinal, cuidar, por supuesto, lo que comemos, porque de ello va a depender esta salud intestinal. Y es algo pues, que muchas veces no tenemos en cuenta. Comer mal no es solo engordar. Eso es, si me apuras, casi que lo menos importante de todas las consecuencias que puede tener. Oye, ¿hay alguna señal, Natalia, que nos indique que efectivamente nuestra salud intestinal está bien? ¿O hay algún signo de alarma al que tengamos que prestar atención? A ver, la cosa es que cuando ya tenemos signos de alarma, quiere decir que ya vamos tarde, es decir, que ya tenemos un daño y por eso aparece un síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica que la cosa va bien? ¿Qué nos indica que la cosa va bien? Pues lo primero, no tener ningún síntoma.
intestinal, ninguna disfunción ni alteración de la función intestinal, bien sea pues exceso de gases, dolor abdominal, problemas en la motilidad, bien por exceso, diarreas o por defecto, tendencia al estreñimiento, malas digestiones, ¿no? Pesadez de estómago, reflujo, estos serían síntomas, ¿no? Entonces, cuando ya está esto es que ya hay un problema, ¿no? Entonces, bueno, si no hay estos síntomas, quiere decir que, bueno, de momento está todo bien, pero yo debo analizar qué es lo que como. Es decir, lo que sí que nos dice que todo está bien es si no tengo síntomas y si tengo una alimentación adecuada, porque si no tengo síntomas pero no estoy llevando una alimentación equilibrada y adecuada, una alimentación antiinflamatoria, rica en frutas, verduras, con poco consumo de ultraprocesados, de grasas que no sean saludables, de azúcares y tal, pues si yo como de esta forma, al final, tarde o temprano, aparecerán los síntomas. Entonces, esto es algo que es como un veneno silencioso, como digo yo. Esto no es algo que un veneno que te tomas y pum, te mueres, no. Esto es algo que va causándome ya poco a poco y va debilitando todo, ¿no? Entonces, no podemos confiarnos. Es como las analíticas. Tú no puedes decir, yo estoy sano como una pera porque mi analítica está súper bien y yo soy sedentario y yo como fatal. No, cuando ya la analítica te sale mal, ojo, es que ya quiere decir que ya vamos a lo mejor un poco tarde, ¿no? O cuando te da un infarto, ¿no? Ya, ahora no te vas a cuidar. Bueno, sí, cuídate, pero deberías haber empezado a cuidarte antes, ¿no? Una cosa que hemos escuchado un montón de veces, Natalia, es que nuestras heces o las veces que vamos al baño nos pueden dar una indicación, que nos pueden dar como mucha información sobre si nuestra alimentación es correcta o no, o sobre qué estado estamos atravesando. Eso todavía es verdad, eso todavía es cierto, sí. No es algo que nos decían antes y ya no está demostrado. No, tiene mucha razón. De hecho, nosotros, por ejemplo, en consulta utilizamos la escala de Bristol, que es una escala donde pues vamos a puntuar con un numerito, ¿no? Las heces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y viene un dibujito, ¿no? Entonces, la escala va pues de heces más duras, tipo bolitas, ¿no? A heces pues ya un poco con bolitas pero juntas, allá pues el nivel 3, 4 de la escala Bristol, pues es unas heces, digamos, con más forma homogénea de heces y luego ya 5 o 6 es más tirando a diarrea, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma nos da mucha información, ¿no? Porque si estamos en un nivel 1 o 2, de forma continuada, quiere decir que yo tengo tendencia al estreñimiento, entonces tengo que analizar por qué yo tengo ese estreñimiento. Si es por una falta de consumo de fibra en mi dieta o si por el contrario a lo mejor hay algún otro problema. Hay gente que dice, yo es que por más que tomo fibra y que tomo tal y que cual, aún estoy muy estreñida. Pues hay que ver, hay que analizar un poquito a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O gente que tiene tendencia a la diarrea, ¿no? A veces tipo 5 o 6 o que va muchísimas veces en el día. Oye, pues ahí también hay que investigar un poquito a ver qué está pasando, ¿no? Porque no es normal. No es normal, entonces siempre hay algo que investigar. Puede ser una intolerancia, puede ser una celiaquía. Muchas veces las celiaquías cursan casi asintomáticas, es decir, que hay que rascar un poquito porque nunca se sabe qué nos podemos encontrar. Venga, vamos a seguir rascando. Dime, Natalia. Venga, respecto al color, no hay que darle demasiada importancia, entre comillas, ¿vale? Porque según lo que comamos puede afectar un poco al color de las heces, ¿vale? Pero bueno, sí, sobre todo lo que sí que nos te llama mucho la atención es si es unas heces negras, por ejemplo, unas heces muy oscuras, puede ser que hay hierro, es decir, que puede haber que haya sangre en heces, que digamos que sería lo más preocupante, ¿vale? O unas heces que siempre son blancas, o muy amarillas, ya no en bebés, estoy hablando de adultos, blancas, siempre muy amarillas, así como muy pálidas, ahí también nos tendría que llamar un poquito la atención, ¿eh? Entonces, siempre que nos movamos más o menos en tonos marroncillos, lamento lo escatológico de la conversación. Es necesario. Yo también lamento la pregunta, pero es el tema. ¿Cómo son tus cacas? Bueno, pues si son marroncitas, por lo general, aunque puedan tener alteraciones a más verdosas, si comemos espinacas más rojizas y tomamos tomate y pimiento rojo, es normal, ¿vale? Pero si son negras o blancas o amarillas clarito, pues ahí, ojito, ¿vale? Ahí deberíamos revisar también. Venga, la última cuestión relacionada con el tema cacas, porque aquí nos gusta mucho acabar con falsos mitos. Y yo no sé si esto es un mito o no, vale. Lo de después de una gastroenteritis
o después de varios días con diarrea, ¿cómo reiniciar la alimentación? Yo recuerdo que tomábamos ese arroz blanco durante varios días y solo manzana o pechuga de pavo durante varios días, pero creo que ahora hay una nueva tendencia, ¿no?, a reiniciar cuanto antes una alimentación saludable y variada poquito a poco. ¿Eso es cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sí, bueno, lo primero que hay que ver es ver un poco la tolerancia de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos de gastroenteritis que son tan graves, bueno, no es que sean graves, pero sino que son muy intensos al principio, que la persona es que directamente no puede ni siquiera tomar arroz porque Claro. hay una hiperestimulación intestinal y es que tal y como entra sale, o puede ser vómito, ¿no? Porque una gastroenteritis es una inflamación del aparato digestivo, puede ser de la vía superior y que esté más inflamado el estómago, o que sea más de la vía inferior, ¿no? De hecho, normalmente cuando es muy frecuente ver en infecciones víricas o bacterianas que cursan primero con vómito y luego pasan a diarrea, ¿no? Entonces, digamos que van afectando a distinto tramo del intestino. Con lo cual hay que valorar, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor tiene diarrea, pero bueno, pues puede comer más o menos normal, no ha perdido el apetito, y no tiene vómitos, ¿no? Pues a lo mejor no tiene casi que ni hacer ninguna modificación. Obviamente comer sano, no, evitar las comidas muy grasas, muy copiosas, ¿vale? Pero quizás a lo mejor no tiene que hacer ningún cambio. Sin embargo, hay personas que a lo mejor es que como coman algo que no sea arroz o pollo, es que vomitan, ¿no? Porque no lo digieren bien por la inflamación que tienen, o es que directamente van corriendo al váter, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que valorar un poco, ¿no? Hay personas que necesitan 24 horas solo de eso, de líquidos, del suero alcalino que conocemos, ¿no? La limonada alcalina, el suero oral. Y en esos casos sí que conviene empezar poco a poco, ¿no? Entonces, Uh-huh. porque obviamente si estamos con vómitos o con una diarrea continuada y de pronto de 24 horas de ayuno, digamos, bueno, no es ayuno como tal porque tiene azúcar el suero, pero bueno, de no comer sólidos y empezamos a comer normal, pues muy probablemente pues nos siente regular. Entonces empezamos poco a poco, si vemos que el pollo, el arroz se va tolerando, pues en la siguiente comida puedo meter otra cosa, puedo meter pasta, fideos. Es verdad que no está de más y no está mal empezar por la típica dieta blanda. Y si se va viendo que hay tolerancia, vamos aumentando, vamos mejorando. También hay que escuchar un poquito a lo que te pide el cuerpo, porque muchas veces el cuerpo es que no te pide otra cosa, o a veces sí, estás viendo a alguien comer algo al lado y te apetece. Oye, pues Sí. eso se dice mucho ahora, ¿no? Si te apetece, pruébalo. Obviamente, si no estamos hablando de que es un helado, un pastel o Ya. algo que ya de por sí no es muy saludable, ¿no? Pero si es saludable, pruébalo, si te apetece. Prueba a ver qué tal te sientas. Siempre puedes pues, dar marcha atrás un poquito y nada, cuidando un poquito la calidad de los alimentos y personalizando, ¿no? En función de Uh-huh. cada persona. Como pauta general, Natalia, hacías tu referencia antes a alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ¿cuáles serían o cuáles podemos encontrar ahora, hablando de productos de estación? Sí, bueno, pues casi te diría que la base de una alimentación antiinflamatoria son los alimentos vegetales, es decir, las verduras y la fruta, y hacer una dieta que no sea excesivamente rica en carnes, ¿no? Eh, si tomamos carne, preferentemente que sean aves, pollo, pavo, y siempre, si vamos a elegir proteína de origen animal, tener en cuenta que el pescado es mejor que la carne en ese sentido, sobre todo los pescados ricos en omega 3, ¿no? Los omega 3 son unos estupendos antiinflamatorios, por tanto, las dietas que incluyen verduras, que incluye pescado, que incluyen también semillas y frutos secos ricos en omega 3, como por ejemplo las nueces, las semillas de lino, las semillas de chía, son estupendas. Con lo cual, pues eso, pues una persona que desayune pues podemos utilizar, si tomamos lácteos son mejores los fermentados, porque además aportan probióticos, ¿no? Aportan Uh-huh. bichitos, ¿no? También podemos utilizar el kéfir, bueno, pues si tomamos un kéfir con fruta, con ¿Por qué nuestros son buenos esos bichitos? pues porque van a ayudar a equilibrar nuestra microbiota, ¿no? Al final, mira, por ejemplo, tenemos en fermentados lácteos, tenemos los yogures, ¿no? Y también tenemos
bueno, hay una marca, ¿no? Que no lo quiero decir, pero los bífidus, ¿no? No se llama yogur, pero está hecho tiene bífidus, ¿no? Que son bífidos bacterias. Al final llevan bacterias, microorganismos, el kefir lleva una mezcla de bacterias, hongos y tal, que van a mantener un poco el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, ¿no? Muchas veces no es el tener mucho de uno, mucho de otro, sino que esté todo en equilibrio. O sea, todos son buenos en justa medida. Incluso, por ejemplo, la cándida. La cándida también tiene su función y está en nuestro organismo de forma normal. El problema de la cándida es cuando hay una candidiasis, que ocurre normalmente cuando hay un desequilibrio en la microbiota. Por ejemplo, yo me tomo un antibiótico para una amigdalitis, ¿no? Y entonces de pronto pues arraso ahí con un montón de bacterias, porque los antibióticos normalmente son de amplio espectro y se llevan por delante pues, a todas las bacterias del grupo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el resto de microorganismos a los que no afecta ese antibiótico aprovechan que se han ido los demás para crecer y expandirse, y entonces aumentan en cantidad y ya se nos altera las proporciones de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, los probióticos vienen bien para ayudar un poco a este equilibrio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los probióticos funcionan? Pues cada probiótico funciona de una forma diferente, cada microorganismo cuando lo consumimos va a tener una función distinta. Hay algunos que son buenos porque pues ayudan a desplazar a otros, ¿no? Pero hay otros probióticos que son buenos porque tienen a lo mejor pues una producción de alguna sustancia que es bactericida, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues produce una sustancia que mantiene a raya a ciertas bacterias patógenas. Es decir, cada uno tiene una función diferente. Hay otro que favorece, a lo mejor, el crecimiento de otra bacteria que me interesa tener en buena cantidad en el intestino. Entonces, cada probiótico es distinto. Por eso, cuando nosotros tomamos probióticos no debemos elegir un probiótico al tuntún y decir me tomo este que tiene de todo, sino hay que ver un poco el por qué creo que necesito un probiótico y cuál es el que realmente necesito exactamente. Oye, muchas mujeres durante nuestro ciclo menstrual, durante esos 28 o 30 días que dure, notamos cambios, notamos diferencias. Yo no sé si vosotros recomendáis algún tipo de alimento según la fase en la que estemos. ¿A qué te refieres a que notáis cambios diferentes? ¿De apetito? Bueno, de apetito fundamentalmente. Yo hay unos días que devoro mucho más que otros y los inmediatamente anteriores, por ejemplo, a la menstruación, mi apetito disminuye muchísimo. No sé si está algo, y sé que a otras personas también le va variando. Y por eso no sé si hay algunos alimentos que estén recomendados en función de la fase en la que estemos. Sí, mira, cuando la mujer está en el momento del ciclo que está a punto de menstruar, es muy frecuente que aparezcan antojos por cosas dulces. A ti, no sé si a ti te ocurre al contrario, no he entendido bien, pero lo más frecuente es que haya como apetencia por cosas dulces justo antes de la menstruación. Y esto ocurre porque hay un aumento hay como una resistencia a la insulina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando estamos a punto de ovular, ¿no? Al final, esto es una cuestión hormonal y claro, pues como digamos que aumenta la resistencia a la insulina, pues como que tengo más ganas de dulce porque mi cuerpo pues no termina de asimilarlo. Entonces, bueno, pues hay quien recomienda modificar un poco la alimentación en función del ciclo menstrual, pero tampoco es algo a lo que yo le daría mucha importancia, porque al final, si no, es como volvernos locos. Y ahora, ay, es que esta semana me toca la regla, tengo que comer tal. Sobre todo, a mí me gusta hacer hincapié en ser consciente un poco, ¿no? De que pues esto es normal que ocurra y pues estar un poco alerta y prepararte. Bueno, pues esto es porque ya me toca la regla, no me asusto, no, no me pasa nada. Es verdad que según el momento del ciclo menstrual también es muy frecuente que nos encontremos pues con más o menos ganas de hacer actividad física. Es algo que es totalmente normal y que no pasa nada si, oye, pues hay algún día que no nos apetece y hacemos un poco menos, aunque es verdad que, por ejemplo, cuando estamos con la regla, ¿no? Que estamos más flojitas y tal, tenemos ahí un contexto inflamatorio, ¿no? El útero está inflamado porque al final pues está descamando y es verdad que el ejercicio físico va bien para la inflamación. Por tanto,
parece ser que incluso realizar un poquito de ejercicio físico con la menstruación mejora el dolor y mejora el síntoma. ¿Qué ocurre? Que hay mujeres que tienen mucho dolor menstrual. Ojo, esto no es normal. Es decir, si tienes mucho dolor menstrual, debería revisarte un ginecólogo, un médico y ver por qué, ¿vale? Porque lo tenemos como muy asociado a que es normal, Sí. pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en estas mujeres, pues decirles que encima vayan a hacer deporte cuando prácticamente no se pueden levantar de la cama, pues no sería a lo mejor lo mejor, ¿no? Pero sí que sería importante revisar y Ujú. que si el ginecólogo le dice que se tiene que aguantar, pues que pida una segunda opinión. ¿Y, ¿Y qué pasa con la menopausia? Con los suplementos. ¿Qué alimentos son especialmente indicados? Con la menopausia, lo que ocurre, bueno, ocurren muchas cosas con la menopausia. Sí, Ocurre que nuestras hormonas se vuelven un poco locas, ¿no? Y entonces, bueno, eh, al haber esa alteración y esa reducción en la producción de ciertas hormonas, pues van a aparecer ciertos síntomas. Esto a nivel hormonal, pero es que además estamos hablando de salud digestiva, claro. también a nivel digestivo aparecen muchos cambios, ¿no? Y es que observamos cambios también en la microbiota, ¿no? En este equilibrio que comentaba antes. Por tanto, eh, pues el cuidar lo que comemos es importante, ¿no? Es verdad que con el cambio hormonal, pues también tenemos más riesgo de padecer osteoporosis, por tanto es importante vigilar el consumo pues, de alimentos en calcio. En general, también una cosa que suele ocurrir también a estas edades por varios motivos es que empieza a haber un déficit de masa muscular, perdemos masa muscular, ¿no? De forma además progresiva. Conforme pasan los años tenemos tendencia a perder masa muscular y en parte es porque muchas veces dejamos de hacer ejercicio de fuerza, hacemos menos ejercicio de fuerza y además también muchas veces nos encontramos, como, sobre todo como tengamos algún problema dental, que nos falta alguna pieza dental, que nos volvemos Ujú. más perezosillas a la hora de masticar y encontramos sobre todo, pues eso, muchas personas que también tienen un déficit proteico, ¿no? De ingesta proteica, ¿no? Entonces Ujú. podemos llegar pues, a un déficit muscular importante, ¿no? Y entonces es algo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, no descuidar nuestra alimentación, seguir comiendo sano, alimentos también con omega 3, con incluso eh, isoflavonas, para un poco regular todo este cambio hormonal al principio. Y tampoco obsesionarse demasiado, pero bueno, llevar un estilo de vida activa y sobre todo el ejercicio físico, que es algo que cada vez vamos reduciendo más con la edad, con la edad, con la edad. Y al final, si nosotros nos movemos, también vamos a fijar mejor el calcio, los huesos. Esto es muy importante. Además, se ha visto que el ejercicio de fuerza, de impacto, que hace presión, es el que mejor fija el calcio a los huesos y evita la osteoporosis. O sea, más que andar solo, ejercicios de fuerza. Y en la se ha visto que como no se ejerce esa presión del músculo sobre el hueso, no es tan eficiente. Por tanto, no centrarnos solo en caminar y nadar, que parece que es lo que más tienden a hacer las mujeres y a partir de Ujú. cierta edad, sino no, perder el miedo a ir a un gimnasio de vez en cuando, 2 veces por semana y hacer rutinas donde le demos un poquito más de caña al body. ¿Quién no se ha empachado este verano en algún momento? Entonces, nos empachamos porque comemos en exceso, Natalia, nos empachamos porque hacemos comidas que no son saludables y sobre todo, ¿qué hacemos cuando nos empachamos? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces el cuerpo es sabio, ¿eh? El cuerpo es sabio y si hemos cogido un par de kilos durante el verano porque hemos comido de más, el cuerpo normalmente va a reducir el apetito en los meses siguientes o en las semanas siguientes y de forma automática vamos a empezar a comer menos. Por eso muchas veces dice uno, estoy deseando llegar a casa, ya acabar las vacaciones porque es que estoy empachada y es que ya el cuerpo me pide comer sano, ¿no? Esto es así. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente hacerle caso. Empezar a comer de nuevo sano, mantener otra vez nuestros hábitos saludables, empezar a volver a recuperar esos hábitos que dejamos un poco de lado, quitar los helados, tantos refrescos, copas, etcétera, y retomar la actividad física. Y ya está, no hay que hacer Genial. más nada, ¿eh? Si teníamos Oye, buenos hábitos antes, retomarlos.
y si no, como objetivo de la vuelta al cole. Con esto acabamos. ¿Qué vas a cenar hoy, Natalia? Pues mira, he ido antes a la frutería y he comprado brócoli, he comprado coliflor, así que creo que voy a hacer un mix de coliflor y brócoli salteadita, con ajito y tal, y tengo también unos filetitos de pollo empanado que le he comprado al carnicero. Y no los he probado nunca, pero tenía una pinta tan buena, así que le voy a poner los filetitos con la verdurita. Y agua. Así lleva un poco, y sí, aquí en casa bebemos agua. Y así tenemos una comida equilibrada que lleva tanto verdura como proteína como hidratos de carbono en el rebozadillo del pan, que no es que sean necesarios, pero que los podemos tomar de vez en cuando si nos apetece y sobre todo si los ha hecho el carnicero con mucho amor. Claro que sí. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros esta tarde y al final nos hemos escuchado y entendido perfectamente. No ha pasado nada. Sí. Muchas gracias. Apaga el móvil, que está recalentado. Natalia, un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y a los demás os contamos que en unas horas tenéis este directo ya subido al perfil de Gadis, que volvemos el mes que viene, que si alguien tiene alguna sugerencia, por favor, que no deje de hacerla, que nos envíe un mensaje, que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes y a lo mejor os han interesado algunos de los temas que habíamos tratado previamente, los podéis ver también en este perfil. Nada, cuidaos mucho. Adiós.